tardes. Lo primero también felicitarles el año, feliz año nuevo a todos. Ya hasta el 31 de enero creo que se puede decir, ya a partir del 1 de febrero ya lo quitamos. Y empezamos de nuevo pues el año como es tradicional, con la sesión que llevamos dando ya muchos años atrás, que es la versión nueva del calendario del Comité Asesor de Vacunas para el año en curso, que este año el título lo hemos hecho analogía con que hay de nuevo el calendario vacunal del CAP, de la EP para 2025, y hemos hecho un poco la analogía con el que hay de nuevo viejo, el que hay de nuevo doc de Bugs Bunny, que será un poco el hilo conductor de la sesión. Este es mi potencial conflicto de intereses. Y no me he equivocado, he empezado con el calendario de 2024 porque yo creo que el año pasado todos teníamos la idea, teníamos el año pasado la idea de que, bueno, que teníamos un calendario maravilloso, que era difícil de mejorar, pero bueno, tenemos algunos cambios, parecía que se iba a parar, pero tenemos algunos cambios en este año, y es que los calendarios vacunales son dinámicos, es decir, vamos a ir evolucionando en función de la evidencia científica. Las diferencias, como pueden ver en los últimos Bugs Bunny, son muy parecidos a como los conocíamos, pero con respecto a los primeros la cosa cambia bastante. La prueba está en que este fue el primer calendario del CAP que cumple 30 años y es del año 1995, y en ese año la gran batalla era el Haemophilus influenzae. Fíjense dónde ha quedado y lo poquito que tiene ese calendario, y ni siquiera eso lo tenía el calendario que teníamos a nivel de la comunidad autónoma, para que vean cómo han cambiado las cosas. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Pues quién sabe. Si esto sigue avanzando, nos puede pasar, si el futuro es como lo presentan en Futurama, probablemente en el 1 de enero del año 3000 tendremos la cabeza del coordinador del CAP, Francisco Álvarez, diciéndonos lo que va a presentar para ese año, ¿no? Porque la evolución no para y la evidencia científica avanza cada día. Afortunadamente este es el calendario del Consejo Interterritorial, del que se basan muchas de las comunidades autónomas, que como bien sabe también a su vez pueden hacer cambio en el mismo, y no tiene nada que ver con hace tan solo unos años. Se han introducido muchas vacunas y a día de hoy, guardando las diferencias, podemos decir que es quizás el calendario vacunal más completo a nivel mundial, ¿no? Pero todavía siempre se puede mejorar. Nosotros también, este es el calendario vacunal de la comunidad autónoma, que se basa también en ese calendario del Consejo Interterritorial, pero que incluso hemos sido pioneros en algunas de las vacunas que hemos añadido, antes incluso de que lo dijera ese calendario común, y alguna cosa pues repasaremos también a lo largo de esta sesión. Y antes de comenzar, dos pequeños apuntes. Recuerden que desde el año pasado no solo se publica cada año el calendario sistemático, sino que también se publica el calendario para grupos de riesgo. Está aparte una tabla, además posteriormente su teoría, con lo cual se puede acceder a la misma para pacientes que tengan pertenecientes a estos grupos de riesgo y que sea más fácil pues a la hora de abordar su vacunación. Y también está el calendario interactivo, que es también aparece en este caso del calendario sistemático, donde la información teórica se consigue simplemente poniendo encima la flechita de cada vacuna, y te da la información teórica sin tener que estar entrando y saliendo de la tabla del calendario. Y sin más dilación, pues aquí les voy a presentar el protagonista de esta sesión, que es el calendario sistemático para el año 2025. Y vamos a empezar a dar un repaso muy rápido sobre lo que no cambia, ¿vale? Como hemos dicho, la mayoría de cosas no cambian, entonces vamos a hacer un repaso muy rápido para poderlas tener en cuenta. A nivel de la vacunación en embarazadas, pues no cambia. Seguimos recomendando la vacunación, se sigue recomendando la vacunación para difteria, tétanos y toferina. Volveremos a este caso posteriormente, después cuando hablemos de la toferina en sí, la vacunación de la gripe y la vacunación contra el SARS-CoV-2. Todas estas están incluidas en el calendario vacunal de la comunidad autónoma, por eso aparece, a partir de ahora verán un visto en todas esas vacunas que recomienda el CAP que tenemos en el calendario vacunal. La vacuna de VRS para embarazadas a día de hoy no está financiada. En estos momentos tenemos el empleo del nirsevimab, que pasaremos a ver inmediatamente después de esta diapositiva. Pero si alguna embarazada, alguna familia quisiera que la mamá pues la pudiera recibir, la puede recibir. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es algo: no contraindica el que esa mamá se haya puesto la vacuna de VRS
no contraindica que después el recién nacido o la recién nacida se pueda administrar el nirsevimab, ¿vale? Sobre el nirsevimab, pues como bien saben, seguimos también directrices, eso sí, todas las comunidades, excepto el País Vasco, que la tiene un poco distinta, el resto las siguen las directrices del Ministerio, las tenemos en campaña, recuerden, una dosis a los recién nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, y un catch-up para todos aquellos que hayan nacido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre previos, que lo hemos hecho todos ahí en octubre, ya estábamos buscando a todos los lactantitos para intentar tenerlos cubiertos lo más pronto posible. Y eso no podemos despistarnos, tenemos que hacer ese catch-up en esas fechas y lo más pronto posible, porque yo creo que realmente esos niños y niñas no están protegidos porque no lo recibieron en la temporada anterior. Acuérdense que además en el caso de los prematuros se debe administrar hasta que cumplan el año, y en niños y niñas con factores de riesgo, los factores de riesgo determinados, hasta los 2 años. Y yo creo que a pesar de que este año sí, yo creo que todos hemos notado que algunos de los niños y niñas que el año pasado recibieron el nirsevimab, este año algunos han tenido su bronquiolitis, pero no con 6 meses, ni con 3 meses, ni con 2. O sea, la pasamos en atención primaria, no se ingresan porque es que este es el cambio. O sea, realmente los datos de efectividad que vemos con respecto a la temporada anterior son en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional. O sea, tenemos descensos del 70 al 80% de hospitalización, incluso el número de consultas, y no solo de ingresos por bronquiolitis, de infecciones por VRS, mejor dicho en este caso, sino que muchas veces de todas las infecciones respiratorias, porque el VRS es el que abre muchas veces la puerta a otro virus, incluso a la infección neumocócica. Por lo tanto, no solo es el beneficio directo, sino todo el beneficio indirecto que nos está dando, y que realmente ha cambiado mucho tanto las plantas hospitalarias en el mes de enero, que no están para nada como estaban hace unos años, y también una disminución importante del número de consultas en atención primaria. Seguimos con lo que no cambia, la hexavalente, seguimos con una pauta 2+1, recuerden el refuerzo a los 6 años con esta pauta, ya lo tenemos en nuestro calendario con la difteria, tétanos y toferina de alta carga antigénica junto a la vacuna de la polio, ¿vale? El CAP recomienda cualquiera de las dos, pero es preferente en este caso la que tenemos a nivel del calendario. La vacuna antineumocócica conjugada con valencias elevadas a nivel de 15 valentes o 20 valentes, lo que recomienda el CAP. Nosotros, como bien saben, a nivel de la comunidad autónoma, con esa pauta de 2, 4 y 6, además de los 11 meses, porque es una 20 valente. Y esta es la situación a nivel de España. De la mayor parte de las comunidades autónomas están como nosotros, poniendo la 20 valente. Las únicas que mantienen una 15 valente de momento son Madrid, País Vasco, Navarra, La Rioja y Cataluña. Castilla y León, que el año pasado la tenía 15 valente, ha pasado a la 20 valente. Y Valencia pues sigue apareciendo en verde porque todavía está con Prevenar 13, justo el otro día se comentó también en una sesión, lo iban a cambiar en los meses previos a la DANA, ha pasado la DANA, pero es inminente que pasen a una de las 2 siguientes vacunas de Valencia ampliada. La duda es cuál de las 2 es mejor. ¿Quién nos lo va a decir en este caso? De momento nos lo va a decir sobre todo el serotipo 3, que es la única ventaja, entre comillas, que tiene la 15 valente de momento sobre la 20 valente, que parece que hay una respuesta inmunogénica mejor a este serotipo 3, al menos sobre el papel. ¿Qué es lo que nos va a dar? Los datos de incidencia en las comunidades de una vacuna y de otra, y eso estamos a punto de recibirlo, y veremos realmente si hay que hacer algún cambio o mantenemos con un espectro más ampliado, que es la que tenemos nosotros, que es la 20 valente. Sobre rotavirus, también nosotros ya la tenemos incluida en calendario. Recuerden que el Consejo Interterritorial indicó durante un periodo de tiempo que se incluyera, ya nosotros la tenemos incluida, y en nuestro caso tenemos Rotarix. Pero ojo, por lo tanto son 2 dosis, pero ojo, eso no quiere decir que Rotarix vaya a estar eternamente. Recuerden que estos son concursos públicos y en algún momento puede ganar Rotatec, por lo tanto volveremos a tener, en ese caso, en vez de 2 dosis, las 3 dosis correspondientes con Rotatec. Sobre la vacuna antimeningocócica tetravalente, recuerden que desde hace unos mesitos pues tenemos la vacuna desde los 4 meses en dosis única, 12 meses y 12 años. El año pasado estaba justo en el momento, he puesto como no cambia porque era más fácil, recuerden que estaba justo recién publicados los datos para menores de una sola dosis a partir de los 3 meses,
y en aquel momento el CAP pues empezaba a recomendarlo, ya nosotros la tenemos incluida en calendario. Y aquí he puesto lo que cambia un poco, porque realmente tenemos la vacuna de VPH que hemos pasado a una dosis. El año pasado todavía el CAP, aunque se hacía eco de la pauta de una dosis que tenía, que iba a iniciar Andalucía poco después y que ya se había dicho desde el Reino Unido y desde la OMS, pues en aquel momento todavía había dudas a nivel de la evidencia y posteriormente se fue actualizando esta evidencia y ya prácticamente pues desde el Consejo Interterritorial se determinó el pasar a una sola dosis. La cabeza de pelotón en este caso fue Andalucía, pero nosotros incluso antes de que saliera la comunicación del Ministerio ante la evidencia existente, pues en junio de 2024 pues fuimos la segunda comunidad que pasó a tener esta vacunación con una sola dosis en chicos y chicas. Y recordar que estamos en un catch-up y que tenemos nosotros los que nos toca hasta los 15 años, a todos aquellos chicos y chicas que no la hayan recibido, pues tenemos que administrarles una sola dosis, salvo que sean inmunodeprimidos, que serían, como siempre, como bien saben, 3 dosis. Este catch-up va a abarcar hasta los 18 años, por lo tanto también deberán tener implicadas las UAF, las unidades de atención familiar. Y después de este repaso rápido, pues vamos a hablar un poquito más tranquilos de las novedades, ¿no? Que ya les aviso por el momento que son 4. La primera novedad nos habla de la vacuna contra el sarampión. La idea, el mensaje es adelantar la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión de los 3 a los 2 años, y esta dosis, pues, en aquellas comunidades como la nuestra que tiene tetravírica, pues implicaría también el adelantar la dosis de la vacuna de varicela. El motivo, aquí lo tienen, el motivo que aduce el CAP para hacer esta reducción de la edad no es otro que la alta incidencia que estamos viendo de casos de sarampión. Ahí pueden ver la incidencia de Europa, haciendo especial hincapié en Rumanía, por ejemplo, en toda la Unión Europea, pero también ahí vemos Austria, también vemos Irlanda, ¿no? Que tienen unas incidencias pues bastante altas. Y podemos pensar, oye, el Reino Unido, no tenemos datos, es que ya, recuerden, ya se nos fueron, no están dentro del SDC, pero sí que tenemos datos, y el año pasado recuerdan que alguna vez lo mostramos también en las noticias, había un brote importantísimo de sarampión que parece que se ha ido controlando en los últimos meses del año 2024, pero fíjense, hablamos de 2.465 casos de sarampión hasta el 25 de septiembre. O sea que tenemos que estar atentos, y fíjense cómo no hay que irse tan lejos. Miren aquí al lado en Marruecos, que tenemos muchas familias que en verano pues viajan a veces con bebés pequeñitos que no han iniciado el calendario vacunal. Y fíjense, un brote con 19.500 casos, esto ya sí son fechas de 2025, y con un importante número también de algunos fallecimientos. Por lo tanto, recuerden siempre que todos los niños que vayan a viajar a esas zonas de riesgo tengan su calendario vacunal al día, y no olviden a los lactantes de 6 a 11 meses que no han iniciado su calendario vacunal, pero que podrían recibir esa dosis extra de triple vírica, que no contaría para el calendario, pero que sí les protegería durante ese viaje a esa zona de mayor incidencia. He dicho de 6 a 11 meses porque, como bien saben, cualquier dosis puesta por encima de 11 meses ya se considera como válida para el calendario vacunal. ¿Y cuál es la situación? Ahí vemos los casos de España, los casos confirmados. He hecho el corte con las 2 líneas para que vean los casos de Canarias. Y fíjense, hemos tenido 217 casos confirmados a lo largo de 2024. En Canarias además hubo 7 casos, y voy a pormenorizar fundamentalmente los 2 brotes en los cuales hubo casos pediátricos en Canarias. Perdón por la forma, pero no lo modificó el formato del PowerPoint, pero bueno, creo que se ve bien. Fíjense cómo el brote 1 era una niña de 2 años no vacunada, que antes de ser diagnosticada tuvo 4 visitas al centro de salud y 3 a urgencias, pero es que además 2 con exantema. O sea, si no pensamos en sarampión, se nos va a escapar. Tengamos en cuenta sobre todo ese dato. Niños y niñas que no hayan iniciado calendario vacunal, incluso vacunación incompleta con dosis muy retrasadas, o niños y niñas que no reciban vacuna porque sus padres han decidido no recibirla. Hubo casos secundarios en lactantes de 6 y 10 meses, como pueden ver, que no habían recibido
no habían podido recibir su vacunación, y un enfermero, ojo, que sí estaba vacunado, y por eso tenemos que extremar las medidas de prevención en la atención a estas personas. Eso sí, el enfermero tuvo, siempre cae un sanitario en los brotes de sarampión, no falla. En este caso lo curioso era que estaba vacunado, pero con una premisa importante. Tuvo un cuadro atípico que se buscó por el contacto, no porque fuera una sintomatología característica, y además este enfermero tuvo 300 contactos estrechos y no transmitió la enfermedad a ninguno. La importancia de estar correctamente vacunado para parar la transmisión de la enfermedad. En este caso fue un caso importado no detectado, que fue quien contagió a la niña de 2 años. Y el segundo brote da más miedo, porque en este caso, un resumen claro, fue un caso autóctono sin un vínculo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que el sarampión está circulando, y si pilla a personas no vacunadas, va a poder producir la enfermedad. Por tanto, retomamos el tema, la justificación que hace el Comité Asesor de Vacunas para poner la segunda dosis a los 2 años, una corrección precoz de posibles fallos de vacunación primario. Recuerden que las 2 dosis de triple vírica no son realmente un refuerzo. La segunda dosis es para garantizar que al menos una de las 2 dosis sea correcta y que no haya habido ningún fallo vacunal, dada la importancia de esta vacunación. Y siempre hago hincapié en esta diapositiva, recuerde sobre todo enfermería. La enfermería que está aquí tiene la experiencia y no lo va a hacer, pero sobre todo cuando vean compañeras y compañeros que empiezan en el cupo, que empiezan en verano, sustituyendo, que recuerden que está el liofilizado y el líquido de disolución, y que donde está el antígeno es en el liofilizado. Si no cargamos ese polvito con el líquido de disolución, no estamos vacunando, y desgraciadamente a veces se ven estos errores vacunales. Y la segunda, pues ellos plantean aumentar las coberturas vacunales. Realmente, ¿cuáles son las coberturas vacunales de triple vírica? Ahí vemos en amarillo las coberturas vacunales a nivel nacional, mientras que las grisitas que están al lado son las de Canarias. Lo ideal es que estuviéramos por encima del 95%. En la primera y en la segunda dosis también, a veces se valora el 90%, pero realmente lo ideal es por encima del 95%. A nivel nacional muy bien, nosotros estamos rozando ese 95%, podemos decir que la primera dosis está bien. Muchas veces son fallos de registro, no de registro por nuestra parte, sino a la hora de sacar las estadísticas, que lo detecta antes, no detecta determinadas dosis que se han aplicado algunos días antes. Pero ojo con la segunda dosis. Con la segunda dosis sí que podemos tener un problema que no estamos viendo, y es que se retrasan a veces las vacunaciones de 3 años, o que ha aumentado el número de familias que preguntan más por las vacunas, que prefieren no acudir, y tenemos que estar atentos saben que en Drago está ese listado donde podemos ver qué niños le falta esta segunda dosis de sarampión rubéola pavía, y recordar que mientras no tenga 2 dosis no tendrá una inmunización completa. Pero debemos tener en cuenta algo, como conclusión, esta es una vacuna de calendario, y es verdad que el Ministerio analizó estos mismos puntos en noviembre del año pasado. A día de hoy no podemos modificar esta vacuna porque es una vacuna de calendario, no es como cuando recomendamos añadir una nueva vacuna, porque se revisó en ese momento y con los datos pues hablaba de no solo no modificar el programa de vacunación, sino también se planteó una tercera dosis en personal sanitario y se vio que no era necesario, además de no realizar serologías de forma sistemática. Se asume que muchas veces esos niveles de anticuerpos serán más bajos, pero va a haber una respuesta inmune correcta. Y por último, eso sí, y es lo que tenemos que incidir en garantizar la vacunación con 2 dosis, que es lo que tenemos que tener en cuenta a nivel de nuestros cupos pediátricos. Segunda novedad, en este caso con la toferina. Recuerden que el Comité Asesor de Vacunas desde hace ya varios años recomendaba la administración de una vacuna de tétano, difteria, toferina de baja carga antigénica a los 14 años para proteger a la adolescencia. La novedad de este año es que esta dosis ellos recomiendan bajarla a los 10 o 12 años, entre los 10 y los 12 años. Vamos a ver por qué. Y el por qué es el mismo exactamente, por lo menos el kit de la cuestión es el mismo que el del sarampión, el incremento de incidencia de los casos de toferina, sobre todo a partir de 2023, años después de la pandemia. Además, en determinados grupos etarios, como veremos después, con mayor incidencia, ha sido algo generalizado en toda Europa, como pueden ver ahí en el número de casos que se presentan, y no debemos olvidar a quién tenemos que proteger sobre todo. En este caso, a quien tenemos que proteger es a los lactantes muy pequeñitos que no han iniciado su vacunación, que no han completado la misma y que son los que pueden presentar sobre todo cuadros graves, ingresos en cuidados intensivos e incluso fallecimiento.
Y es que lo que nos ha cambiado totalmente el planteamiento de los casos en estos pequeñitos ha sido la vacunación en embarazadas. Recuerden que esa TDPA que se va a recibir durante el embarazo va a ejercer un efecto escudo sobre todos esos posibles contactos que tenga ese niño o niña hasta que pueda completar su primovacunación. Además, ahora se ha puesto de moda otra vez el escudo del Capitán América, que empieza otra vez la serie, así que había que aprovecharlo. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que fíjense, este es el brote a nivel nacional, fíjense los datos de 2020, el último brote de 2023-24, enorme comparado con los mismos. Y muchas de las personas que están aquí vivimos el brote de 2012-2013 con especial dedicación y preocupación por los lactantitos pequeños, porque hubo muchos casos en pequeñitos. No teníamos la vacunación en embarazadas, que empezó en 2015, y eso ha supuesto un antes y un después. Fíjense que con el pico que tenemos, afortunada, pero al mismo tiempo desafortunadamente, porque siempre que hay un fallecimiento es muy desafortunado, los lactantes y niños pequeñitos que han fallecido tenían que ver con una mala protección vacunal. En el primer caso, un niño a término cuya madre no la había recibido durante el embarazo, y en los dos últimos, pues unos niños y niñas prematuros que a pesar de que una de las madres había recibido la vacunación, no dio tiempo a esta transferencia de anticuerpos que hubiera protegido. Entonces, realmente, fíjense las cifras que tenemos de incidencia y qué número de niños y niñas podía haber tenido cuidados intensivos y fallecidos si no tuviéramos la vacunación en embarazadas. Y por tanto, del SDC, las recomendaciones que se hacen en este sentido hablan de dos primeros puntos: reforzar los programas de vacunación en embarazadas y mantener coberturas de más del 90% en primovacunación y dosis de refuerzo. Y afortunadamente en eso somos los campeones, por lo menos en embarazadas somos los campeones de Europa a nivel nacional, y en Canarias pues casi, porque fíjense que la media nacional es del 87,5, pero nosotros vacunamos al 94% de las embarazadas, o sea, tenemos una cobertura buenísima. También tenemos una cobertura muy buena con la vacunación de los 6 años, y es verdad que posteriormente cuando uno mira lo de la primera y la segunda, pues parece que bajan, pero realmente si a los 6 los tenemos también cubiertos. No debemos retrasar esa primovacunación a estos niños que pueden tener ese riesgo, pero yo creo que en este sentido sí que estamos haciendo pues bastante bien las cosas. Y algo que sí que no tenemos es considerar esa dosis vacunal en adolescentes en función de la situación epidemiológica local y nacional. En estos momentos España es uno de los 6 únicos países de Europa que no pone una vacunación de tétano, difteria y tosferina en la adolescencia. Y fíjense los datos. Aquí podemos ver, a ver si lo puedo señalar. Fíjense, este pico amarillo fundamentalmente es el pico de la edad de 10 años, de 10 a 14 años. Por lo tanto, lo vemos como es de los grupos de edad de incidencia más alta. Es algo que es común en este brote en todos los países europeos. Y quizás en esta diapositiva que está sacada del documento previo del brote, que es de julio, se ve mucho mejor. Cuando ven el grupo de 10 a 14 años, es muy gráfica como es uno de los grupos de mayor incidencia. ¿Y cuál es la situación en España? Pues solo 3 comunidades autónomas vacunan a día de hoy con tétano, difteria y tosferina celular. Madrid a los 14, Asturias a los 13, y la única que mantendría en este caso estaría dentro de las edades del CAP sería Cataluña entre los 11 y los 12 años. Me consta que está habiendo movimientos en diferentes comunidades autónomas para incluir esta vacuna. Además, es una recomendación que viene de Europa, y yo creo que en unos meses también aquí a lo mejor podemos tener suerte, ¿no? Más pronto o más tarde. Vamos a pelearlo como siempre, pero yo creo que la tendencia que va a haber a nivel nacional es que realmente se vaya a incluir. De momento aprovechen, si no hay TD, esto que no me oiga bien, si no hay TD, ponemos TDPA sin problema. Si no hay, ojo. Y por último hablan de una dosis de refuerzo en adultos de edad avanzada como medida complementaria. Ellos hablan de las personas mayores. Fíjense que los otros 2 fallecimientos que no entré porque no eran en edad pediátrica eran personas en edad avanzada con también factores de riesgo de padecer formas graves de la enfermedad. Ya en agosto salió este documento de Danales donde se propugnaba también qué medidas podíamos tener en cuenta con este brote. Muchas de ellas coinciden. Ellos en la vacunación de adultos además incluían no solo a personas en edad avanzada, sino diferentes grupos de riesgo como inmunodeprimidos,
y también incidían en la vacunación ocupacional, que incluía, por supuesto, al personal sanitario y las guarderías, en este caso como medidas también complementarias. Pero el kit de la cuestión está sobre todo en las vacunas acelulares. Las vacunas acelulares tienen su parte buena, pero tienen también su parte más discutible, es que produce una inmunidad muy cortita, entre 2 y 5 años, y además es una inmunidad no esterilizante, por lo tanto no disminuye esa transmisión de la enfermedad que sigue saltando de una persona a otra. Además, como bien saben también en los últimos años, las bacterias también van a tener, en este caso Bordetella pertussis, se va adaptando y hay un recambio antigénico sobre aquellos antígenos sobre los que actuaba la vacuna, especialmente la deficiencia de pertactina, que es lo que ha hecho fundamentalmente que tenga formas también más graves. Y todo esto va a favor de que lo que nos puede mejorar a medio plazo probablemente sea, aparte de todas estas medidas a corto, que es lo que podemos hacer, es la aparición de nuevas vacunas. Quizás la más prometedora es esta vacuna BPZE1, un nombre muy bonito, que está en fase 2B de ensayo clínico y que es una vacuna viva atenuada intranasal, que, bien, un pinchazo menos, intranasal, que ha demostrado, en este caso, produce IgA en mucosas. Por lo tanto, va a producir inmunidad a nivel de las mucosas y va a ser capaz de disminuir la colonización, de impedir la colonización en un porcentaje alto de casos con respecto a la celular. La primera gráfica, como el colorcito naranja, es aquellas personas que recibieron la vacuna y que posteriormente se les expuso a una colonización por parte de Bordetella y se expuso a la misma unidad de formador de colonia y, como pueden ver, fueron mucho menos los que pudieron colonizar a los que habían recibido esa vacuna con respecto a la DTPA. Pero es que el otro análisis que se hizo es en los colonizados, ¿cuántas unidades formadoras de colonia se dieron? Pues fíjense la diferencia, enorme, o sea, es muy poquita las unidades formadoras de colonia en aquellos que se colonizaron. Es bastante prometedora, pero nos queda todavía un tiempito para poder disfrutar de ella, aparte de otras vacunas que también se están desarrollando, pero que no están en fase tan avanzada como esta. Y pasamos a la tercera novedad, que sería la vacunación frente al meningococo B con cualquiera de las dos vacunas en adolescentes con 2 dosis. Y también la vacunación de refuerzo con una dosis de 4 semen B, que ya todos sabemos que es Bexsero, en adolescentes que hubieran recibido esta vacuna en la edad infantil. Y aquí sí quiero hacer hincapié porque es algo que, por lo menos en las primeras versiones del calendario no aparecía, y sí que aparece ya en el manual, y es la famosa edad de corte, ¿no? Igual que hacíamos con el meningococo tetravalente, la edad de corte son los 10 años. Es decir, si han recibido la vacunación de MENB de los 10 años o más, no necesitaría recibir esa dosis de refuerzo a los 12 años. Si la ha recibido de pequeñito, como la que tenemos en calendario, que es a los 2, 4 y 12 meses, pues realmente en ese caso sí que tendríamos que poner esa dosis extra. Vamos a desarrollarlo un poquito. Y el planteamiento que hace es sobre todo por la incidencia, como siempre. ¿Cuál es el serogrupo más prevalente? Siempre, como bien sabemos, es el serogrupo B, dentro de todos los grupos. Incluso cuando lo vemos a nivel de rango etario, también sigue siendo el serogrupo B tanto en adolescentes como adultos jóvenes. Pero sí tenemos que tener en cuenta algo, y es que, fíjense qué dato tenemos. Ahí lo vemos. Fíjense cómo en los niños también, en los niños en edad preescolar, tenemos una incidencia que no es despreciable. Recuerden que nosotros somos unos privilegiados. Nosotros empezamos también Bexsero en el año 2019. Hay comunidades que lo empezaron en 2022 y 2023 y que no tienen esos niños a día de hoy protegidos, pero a lo mejor quizás pues una de las opciones también de esas comunidades sería hacer un catch-up. No es nuestro caso y de momento pues nos encontramos con este beneficio. Y además no olviden fundamentalmente que la vacunación, tanto en la vacunación infantil, no va a llegar muchas veces a esa edad adolescente, como veremos en la siguiente diapositiva. Recordatorio fácil de las dos vacunas que tenemos. Como bien saben, está Bexsero, que es una edad mínima de 2 meses, calendario vacunal 2+1 como la tenemos nosotros, y Trumemba, que por edad mínima no se puede poner, perdón, por edad debajo de los 10 años, y que tiene una pauta de 2 dosis de 0 a 6 meses. Ojo que no son vacunas intercambiables, por eso se insiste en que niños que tengan una vacunación
realizada con Bexsero, la dosis extra que deberían recibir a los 12 años debería ser con Bexsero. Tiene esta vacuna un escaso impacto en la colonización nasofaringea y por lo tanto no va a favorecer la inmunidad de grupo como tenemos con la vacunación tetravalente. Y además los estudios que hablan de la duración de la respuesta inmune, los estudios en lactantes hablan de al menos de 36 meses en lactantes de presencia de anticuerpos bactericidas. Eso no quiere decir que a partir de ahí no haya inmunoprotección, que la hay, pero es verdad que son los datos que podemos medir, y bueno, la prueba la tenemos también a nivel escolar, que en algunos casos pues realmente acaban teniendo enfermedad. Y ojo, porque sí que se ha visto que esa dosis en adolescentes de refuerzo es capaz de producir una respuesta exponencial que pueda producir una respuesta prolongada de protección hasta 7 años y medio. Y aquí lo vemos en este estudio, se estudió fundamentalmente tanto niños que habían recibido la dosis vacunal, la pauta en edad en edad infantil, la de 2+1 que tenemos nosotros. También se estudió a niños y niñas que habían recibido alguna dosis en edad preescolar y posteriormente a los adolescentes con una dosis y con 2 dosis. Los adolescentes que no habían recibido nunca la vacuna, con la primera dosis ya tenían una buena respuesta y en aquellos de 2 dosis tenían una respuesta mejor. Pero el resultado de todo esto es que todos estos niños y niñas vacunados tenían un aumento exponencial de la presencia de anticuerpos. O sea, hay una muy buena respuesta a esta dosis vacunal a los 12 años. Por lo tanto, una de las cosas que propugna el CAP es, si tenemos que el serogrupo B es el más prevalente, aunque no crea inmunidad de grupo, pues vamos a intentar cerrar el famoso círculo de la meningitis, no solo en la edad infantil, en menores de 1 año, que ya lo tenemos cerrado en nuestra comunidad, sino también en los adolescentes. Además, tiene 2 beneficios indirectos que podrían también ser interesantes. Uno es la protección cruzada con el serogrupo W. Nosotros ni nos viene tanto porque es verdad que vacunamos específicamente de meningitis tetravalente, pero en el Reino Unido, donde no se vacunaba, se vio que la vacunación con Bexsero reducía hasta un 69% los casos de meningitis W por protección cruzada. Y por otro, también se ha hablado de la protección cruzada de esta vacuna, de Bexsero, para Neisseria gonorrea. Es decir, realmente hay pocos estudios todavía, pero las revisiones sistemáticas hablan de una efectividad media de un 33%. Sin embargo, es algo que a día de hoy no está y no se le espera tampoco que pueda aparecer propiamente en la ficha técnica, por lo menos a día de hoy con los datos de la vacuna. Sí es verdad que el Reino Unido se ha lanzado con estos datos, como siempre hace, un poquito de cabeza de pelotón, a vacunar, a hacer un programa de vacunación en adolescentes con el fin no solo de proteger contra meningo B, sino de proteger, de ver qué resultados tiene sobre la infección por Neisseria gonorrea. Fíjense, porque como bien saben, las incidencias de las ITS están disparadas, no solo en todo el mundo y en España, y España, como pueden ver aquí, no es una excepción. Y ellos propugnan el poner la dosis, el CAP, a los 12 años y dan una serie de argumentos. El primero es que, bueno, que ya existe una cita del programa de salud infantil, con lo cual no aumentaríamos el número de visitas. Coincide además con la vacunación del meningococo tetravalente para unificar la protección y además vacunamos ahí de VPH. Además habla de una protección temprana en la adolescencia. Recuerden que a nivel histórico es el segundo grupo de incidencia, si bien el año pasado, como pudieron ver en los datos, no era exactamente así, pero es uno de los grupos históricos en los cuales se tiende a aumentar los casos de meningitis B. Minimizaría ese descenso de la protección que se da después de la vacunación en edad infantil, y si tenemos en cuenta esa protección media de 7 años y medio, pues prácticamente abarcaría hasta los 20 años, que es un poco lo que queremos mantener dentro de esta edad adolescente con un aumento de incidencia. Está todo muy bien, pero ahora pregúntenle a los adolescentes. Vamos, yo creo que hay que tener en cuenta alguna cosa, me refiero, y esto es una opinión personal, y es que, bueno, estamos hablando de que en este caso, en el mejor de los casos, pondríamos 3 todavía yo creo que la pueden llevar, pero 5, tengan en cuenta que sería, si asumimos que la TDPA para no aumentar las visitas también debería ser a los 12 años para no ponerla a los 14, que llegaríamos tarde, sería TDPA, meningococo tetravalente, meningococo B, VPH, y en los que no hayan pasado la enfermedad o recibido la vacuna previamente, varicela. Hay que tener en cuenta que por mucho que queramos proteger y reducir las visitas, ponerle 5 vacunas a un adolescente un día es complicado.
En caso de que vayamos a aplicar esta medida, podemos hacer 2 visitas y no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Y qué nos puede ayudar? Pues que aparezcan las vacunas pentavalentes, que tengan A, B, C, W e Y. Ya tenemos aprobada en la EMA la Pembraya, que es la vacuna pentavalente. A día de hoy no está en farmacias, ¿vale? Todavía se aprobó el 14 de noviembre del año pasado, pero tiene un pequeño pero. El pequeño pero es que es de Pfizer y por lo tanto está basada en Trumemba. Recuerden que Bexsero y Trumemba no son intercambiables y por lo tanto esta vacuna no va a poder ser intercambiable. Al final le tendríamos que poner 2 pinchacitos también para proteger del B. No sé si me entienden, o sea, al no ser intercambiable le pondría un pinchazo que para proteger de la 5, pero me faltaría una Trumemba, en este caso, o una Pembraya para poner el segundo. Al final se lleva el mismo pinchazo. La que quizás pueda ser más prometedora es esta, que está un poquito más atrasada, que es la de GSK, pero que ya se presentó a la FDA y que esperamos tener, pues nada, el día de los enamorados, esperamos tener algún dato de la FDA y esperemos que después la EMA pues vaya también con celeridad y podamos tenerla, porque esta sí, al estar basada en Bexsero, podría suponer un solo pinchazo y eso sí sería una ventaja para el día de mañana. Si fuera tal, pues también si se pudiera incluir en calendario. Y lo último, ya estamos terminando, la vacunación antigripal. Esta es muy cortita, el calendario sistemático para todos niños y niñas entre 6 y 59 meses, y no olvidarnos de los grupos de riesgo y convivientes a partir de los 6 meses, eso es lo habitual. Pero ¿qué es lo nuevo? La recomendación individual a niños y niñas sanos entre 5 y 18 años. Es verdad que el propio CAP hace la premisa de que debemos incidir primero, por supuesto, en el grupo etario de 6 a 59 meses y también, por supuesto, en todos los niños y niñas enfermos crónicos. El planteamiento que hace en este grupo es intentar disminuir la incidencia en este grupo, que como pueden ver en la gráfica, es de los grupos pues, más elevados en cuanto a... es el segundo grupo más elevado en cuanto a incidencia, y después tenemos también el disminuir la transmisión de la transmisión de la enfermedad, porque muchos de estos niños son los que acaban llevando, como nos pasa también con los de 6 a 59 meses, la enfermedad a casa y por lo tanto haciendo que tenga el contacto con personas vulnerables. No suelen tener tantas complicaciones, pero en este caso sí van a actuar como transmisores de la enfermedad. Y sin embargo, bueno, ellos inciden que es muy importante sobre todo cubrir a los de 6 a 59 meses, que son los que incluso estando sanos pueden tener mayores complicaciones, y por supuesto, y sin olvidarnos nunca de los pacientes crónicos. Y entonces, pues aquí viene algún resultado, ¿qué nos ha pasado este año con la cobertura de vacuna antigripal? Tenemos algún dato provisional para el grupo de 6 a 59 meses. Cojan lo de provisional en mayúsculas, es muy provisional, ¿vale? Que con la misma, a lo mejor nos cambia, espero que para arriba en vez de para abajo. La cobertura este año de 6 a 59 meses habla de alrededor del 43,66%, ¿vale? El año pasado, 32,3%. Entonces, tenemos dos opciones: ver el vaso medio lleno o medio vacío. Vaso medio lleno, oye, hemos aumentado un 11% con respecto al año pasado. Yo creo que eso también debemos felicitarnos, porque ha sido un trabajo laborioso por parte de todos. Vaso medio vacío, a que todos pensaban que íbamos a tener coberturas más altas después del esfuerzo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que este año hemos hecho un esfuerzo importante, que se han mejorado cosas, que hemos conseguido mejorar 10 puntos de cobertura, aproximadamente un tercio de la cobertura del año pasado la hemos incrementado en este año, y que debemos potenciar todas aquellas cosas que han servido para mejorar estas coberturas, aprender de los errores, de algunos errores que se hayan podido cometer también, y que vamos viendo, yo creo que todos y todos podemos aportar información que haga que esto mejore. Y bueno, el año que viene, en la campaña escolar, si se confirman estos datos, ha conseguido aumentar un 10% de estos niños, con lo cual realmente yo creo que puede ser el camino a seguir para años venideros. Y ya por último, pues los mensajes para llevar a la consulta. Los calendarios vacunales son dinámicos, evolucionan y cambian con la evidencia científica.
Gracias a las mejoras conseguidas en los últimos años, las diferencias entre el calendario vacunal de Canarias y el del CAP para 2025 son menores que en temporadas anteriores. Dado el incremento de casos de sarampión, se recomienda la segunda dosis de vacunación contra sarampión en forma de tetravírica a los 2 años. Él lo recomienda el CAP, recuerden que es vacuna de calendario, no podemos. Dada la incidencia elevada de toferina y la inmunogenicidad limitada de la vacuna, se recomienda una dosis de refuerzo con TDPA a los 10-12 años, a ver si pronto podemos ponerla. La vacuna MENB recomendada a los 12 años, recuerden, dosis de refuerzo en niños y niñas vacunados con menos de 10 años y pauta completa en no vacunados. Y por último, la recomendación individual de vacunación antigripal a niños y niñas sanos entre 5 y 18 meses, pero lo primordial y lo que no debemos y que debemos hacer, yo creo que mayor parte de nuestros esfuerzos, también lo dice el CAP en la recomendación, es la vacunación de los niños y niñas de 6 a 59 meses y todos aquellos que tengan factores de riesgo. Y con esto, pues, aprovechamos y terminamos. Eso es todo, amigos.